Muchos problemas con eso cuando nos casamos por el civil. Está prohibido, no se puede. Dominica, eres polaca y te casaste con un mexicano de Tampico. ¿Cómo me tengo que imaginar la boda entre polacos y mexicanos conviviendo, pero por medio barrera de idioma? En general, eso era muy complicado. El proyecto más difícil que hice en mi vida. De por sí, organizar una boda es muy difícil. En este caso, tuvimos muchos, no quiero decir problemas, pero más asuntos que resolver, llamémoslo así. Primero, en México no existe ese acuerdo entre la iglesia y el Estado que la boda por la iglesia vale por la boda civil. O sea, si quieres casarte por la iglesia, tienes que casarte por el civil primero, porque también en las iglesias, la iglesia católica, porque pues hablamos de esta, muchas veces no permite casarte solo por la iglesia. Primero nos casamos en México porque también es más sencillo el proceso que casarse en Polonia. En Polonia ya tendríamos que esperar meses, tendríamos que ir al juez, que harían una investigación en mi esposo, que eso, que aquello, le harían un montón de preguntas. Así que dijimos que en México más fácil. Para casarte por la iglesia necesitas documentos tipo hacer una entrevista, también tener pláticas prematrimoniales y también hacer amonestaciones. Amonestaciones es avisar en las parroquias de los novios que esa pareja se va a casar, y si alguien tiene algo en contra, que lo revise, que lo diga antes. No se hace como en las películas que alguien tiene alguna palabra que entre ahora. Ándale, eso sí, no. sí. O sea, de hecho no sé si alguien lo hace. ¿En Alemania se hace eso? Una vez lo vi, pero ¿En serio? creo que en México fue. Yo vine a arreglar esas cosas en febrero de este año. Nos casamos en abril. Muy poco tiempo, muy difícil, porque tuvimos que también cooperar entre las parroquias, entre las diócesis, arquidiócesis, que ellos tenían que contactarse entre sí con el sello oficial y todas esas cosas. Batallé muchísimo para hacer la entrevista, porque primero llamé a la arquidiócesis en Polonia, preguntándoles qué hago, que tengo, pareja mexicana, ¿qué me recomiendan hacer? Me dijeron, no, mejor haz la plática y todas esas cosas, hazlas en México. Dije, bueno, fui a México. Y me dijeron que no sé, no es tan fácil, que lo mejor sería hacerlo en el país donde se casan. Pero para eso yo tendría que buscar un cura que habla español para hacer las pláticas y todo el papeleo, porque es más fácil porque yo sí hablo español, claro, sin problemas. Mi esposo no habla polaco. Así que, pues, por eso me aconsejaron así en la diócesis en Polonia. En Polonia este aspecto es más sencillo. Siento que la iglesia en Polonia tiene la estructura que fluye más, que es más fácil arreglar las cosas. También en Polonia me dijeron que no te preocupes, ya sé que tienes problemas, o sea, que es difícil porque es una relación internacional, es más difícil que normalmente, pero todo te vamos a apoyar, a ayudar, no te preocupes. No quiero que me malinterpreten, ¿verdad? Quiero aclararlo. No sé qué pasó en México, en esta diócesis concreta, que no voy a decir cuál era, que escribieron mal los datos de mi esposo y los mandaron a la arquidiócesis, y así vinieron a Polonia. Uy. Y así los recibieron con el sello de la arquidiócesis. O sea que no es algo que yo puedo tomar y checar. Lo abrimos en Polonia y yo veo que algo está mal escrito. Y eso fue justo antes de la boda que se dieron. Y ya rentaron todo, ¿no? O sea, ya sí, la fiesta pagada. Ya pensé que gracias a eso, gracias a que nos apoyó mucho la iglesia en Polonia, lo resolvimos, nos casamos, nos ayudaron, nos dieron también un cura para la boda, porque yo dije mis votos en polaco, mi esposo Freddy dijo en español, y pues el cura tenía que ser bilingüe, porque pues tiene que entender, ¿verdad?, lo que dice, para no decir tonterías o que dice mentiras, ¿verdad? Okay. Así que sí, fue mucho rollo por eso, porque primero, si alguien quiere casarse con un extranjero de esta manera, arreglen el papeleo mucho más antes. ¿Y cómo fue la fiesta? Una mezcla. No había muchos mexicanos, solo la familia más cercana de mi esposo, y el resto eran polacos, aunque había algunas personas que hablaban español. Tuvieron compañía, digámoslo así, no se sentía. Aparte, los polacos son muy abiertos. Depende, cuando ya tenemos confianza, ya nos abrimos y tomamos juntos. Mi suegro lo pasó muy bien, que vinieron luego unas tías mías, y ya tomando, pues se entendieron perfectamente, a pesar de la barrera lingüística. No es exactamente tradición mexicana de bodas, pero hicimos una piñata.
Ok. Hay una mexicana en Polonia que hace piñatas. Y yo la encontré y dije, no, pues entonces vamos a hacerla. Así que una mexicana nos hizo piñata mexicana. Muy bonita, era un pastel de bodas y era muy difícil destruirla. ¿Y qué había de tomar, por ejemplo, en la boda? Tequila, obviamente. Órale. Mucha vodka. Es que en Polonia hay esa tradición de vodka. Ya no recuerdo, como 70 botellas. No manches. No, obviamente no tomaron todas, pero sí. Mi papá compró 70 botellas. Eso, más alcohol casero. Órale. En cada boda debe de haber alcohol casero que se llama Bimber. Ok, ¿y qué es? Es alcohol que se hace en casa. Para venta está prohibido, no se puede. Pero es más fuerte que cerveza, por ejemplo. Eso sí, hay varios sabores. Yo recuerdo que el sabor en mi boda era de... ¿cómo se llama? Faltan palabras. Guinda, cereza, ¿no? Eso. Okay. Ajá. Guinda, cereza y creo que también algo de nueces. Cosas así. Tenemos algo parecido en Alemania. ¿Sí? Upsla. Oh. Tiene normalmente, o sea, sí es más o menos parecido al Bimber. O sea, en Alemania tiene 35 hasta 40. No, sí, es Bimber similar. O sea, digo, como es casero, nunca sabes exactamente. La mezcla de la casa. En Polonia toman alcohol más fuerte. Hay un tipo de botella de alcohol de vodka que se llama małpka. Małpka es un monito. Okay. Que puedes comprar un monito en Polonia. Y no se refiere a un animal, se refiere a una botellita como así, chiquita. No es muy grande. Y muchos la compran. Y digo que la accesibilidad de eso para mí no es muy buena. Porque de esta manera, pues muchos toman en camino al trabajo, cosas así. Hay problema muy grande con el alcoholismo en Polonia. Creo que, por ejemplo, no sé cómo en México, pero estadísticamente en Polonia la generación Z, los más jóvenes, toman mucho menos que los Qué curioso. Antes. ¿No? Aquí también tenemos a alguien de la generación Z, ¿no? Que también yo ya conozco y nunca te he visto tomar, ¿eh? Que ahora sí. Y sí, en Alemania pasa lo mismo, en México pasa lo mismo, que las generaciones más jóvenes toman mucho menos. O sea, sí se toma tal vez una que otra chelita, pero... Sí, y yo creo que es porque... Bueno, es mi suposición, a lo mejor digo tonterías. Tú eres también generación Z, ¿no? Yo soy Z vieja. Ok. Vieja, porque... Entonces, ¿yo qué soy? ¿De qué año eres? Yo tengo 38 años. ¿Eres millennials o antes? Algunos millennials, otros nos decían millennials, otros nos decían Generation Y, o sea, generación Y. Okay. Bueno, ya luego se mezcló. Sí, y digo, yo soy también entre los millennials y Z, por eso digo Z vieja, porque... Sí. Porque los más jóvenes son también Z y yo no necesariamente entiendo todo eso. Sí. Pero sí, es como un trend que la gente deja de tomar. Lo que yo personalmente digo, apoyo, porque hay mucho problema con alcohol en Polonia. Por ejemplo, el agosto es un mes sin alcohol, que es como una campaña. Es que también Polonia es un país muy católico. Sí. Y la iglesia también apoya mucho esa idea de que en agosto no tomamos, ¿no? Y hay gente que hace esto, que se habla mucho de estar sobrio, ¿no? Sí, entonces, sí, porque yo digo que eso se desarrolló más en la época del comunismo, o sea, después de la Segunda Guerra, cuando Polonia estaba bajo la influencia de la Unión Soviética. No éramos parte de la Unión Soviética porque algunos piensan que sí. No éramos, estábamos bajo la influencia, no es lo mismo, ¿no? Como Alemania Occidental. Exactamente, o como República Checa, o Checoslovaquia, creo que en aquel entonces sí. Entonces éramos, país... independiente, pero sin soberanía, creo que así se llama. Como en Alemania también era. Sí, ¿verdad? Pero realmente Alemania Occidental era, como dicen, títere, como de la Unión Soviética. Sí, por eso digo que en aquella época, los rusos también toman mucho. Y, por ejemplo, mi abuelo, que en paz descanse, él, cuando estalló la guerra, él tenía 12 años. Tiene una anécdota que siempre contaba, que él le gustaba tocar acordeón. Pero cuando vinieron los rusos a liberar todo eso, que le quitaron el acordeón. Pero como los soldados rusos tomaron mucho,
no recuerdo si fue él con su tío o papá, con alguien fue a los soldados y por una vodka como que le devolvieron el acordeón, como Qué que loco, sí, lo obtuvo, ¿no? Como, porque sí le gustaba tocar, porque luego era músico también, tocaba en las bodas. Pero sí, o sea, que tomaban tanto, y yo digo que es una cultura, ¿no? Que también en Polonia, bueno, no solo en Polonia, creo que en todo el mundo, algunos regalos caros son, no sé, whisky, Ajá, alcohol, sí, ¿no? sí, sí. En Polonia también se da mucho alcohol como Órale. regalos. Qué curioso que ahora cuentas eso, porque mi abuela me contó también que los rusos, los soldados rusos, pero eran prisioneros, y mi abuela era campesina, y llegaron en la noche, tocaron y les pidieron, bueno, pues obviamente era guerra, no tenían alcohol, ¿no? Pero el espíritu, ¿cómo se llama? Para las lámparas, el alcohol para las lámparas. Y los rusos se lo tomaban. Está cañón, ¿eh? Sí, ellos también tienen mucha cultura de tomar. Ok. Aunque los polacos bromeamos muchas veces que nosotros tomamos más, que el hombre que más promiles, creo que así se llama, tuvo en la sangre era polaco, que tenía casi 14. Y, ¿14? y sobrevivió. ¿What? Lo pueden googlear, yo lo googleé. ¿14? Justo antes de venir hoy sí lo leí sobre eso. En serio, casi 14. 13, algo, pero sí. Una vez me agarré a madrazos a los 20 años en Alemania y la policía me agarró y me sentía ya como mareadísimo y yo tuve que soplar y me detectaron como 1.5. Y yo entonces tenía 10 veces más. Es que se supone que 4 son como ya mortal, ¿no? Para tú, o sea, para ti y para mí sí. Sí, pero digo... Si no estás acostumbrado sí. a tomar, sí. Es que dicen que lo encontraron, digo, 14. en el estado no el más... O lo más bueno, ahí, con el camión, ¿no? Sí, pero como que sobrevivió, ¿no? Entonces... Claro. Qué locura. Ok. Sí. Bueno, a ver, estábamos hablando también de tu boda internacional. Había pocos mexicanos, pero bueno, ya luego con sí. ¿Cómo se llamaba el alcohol en casa? Bimber. El bimber, el vodka, el tequila. Ya sí. Luego se pasaron... Sí. Se disolvió la barrera del idioma. Les enseñaron, mi familia mexicana les enseñó que arriba, abajo, a centro y dentro. Es lo único que mi papá sabe decir en español. Órale. Siempre lo dice. ¿Y qué choques culturales has notado en la convivencia tal vez con tu esposo en el día a día? O sea, diferencias, comida muy diferente, ¿no? De ustedes versus... Sí, por ejemplo... que, bueno, no sabe si las costumbres son de tu pareja, de su familia, o en general de la cultura a la que pertenece. Por eso yo también a veces no sé si mi esposo es así porque su familia es así o porque la cultura lo enseñó a hacer esas cosas, ¿no? Por ejemplo... en cuanto a la comida, lo que a mí me gusta mucho en México es que la comida es como en familia, que todos buscan comer juntos. Me gusta mucho eso porque de hecho sí debería ser así. Sí. Antes también la comida era un ritual, no se debería comer solo. Bueno, también hay investigaciones que dicen que sí, de hecho sí sabe mejor cuando lo compartes. Claro. Es curioso, pero sí es verdad. En general, digo, lo de los tacos, a mí me encanta. Yo soy muy fan de los tacos baratos, pero del gato. Me gusta mucho. No sé qué tienen esos, ¿cómo se llaman? Esos puestos. Ajá. Esos como que parecen, son los más como que parecen que se iban a descomponer ahorita. Ajá, pero sí. Me gustan, son los mejores. Eso es con el mejor sabor. Sí. Tiene sazón, lo regular, los que los hacen. ¿Qué es el taco más económico que has probado? O sea, ¿cuánto has pagado? Por ejemplo, aquí hay los famosos de tacos, no sé si todavía existen, pero había de 2 pesos. Oh, ok. Así no sé si tanto. Pero a veces lo que hacíamos con mi esposo era comprar carne como por separado, ¿no? Okay. Por kilogramos, gramos, ¿no? O sea, y aparte tortillas, ¿no? Que así también venden, como que tú haces tus tacos. Claro. Así también. Digo, no se tendría que checar los precios, pero eran a veces precios sí muy bajos. Bueno, yo le pregunto a mi esposo, porque yo no sé. Ajá. Aparte, no sé si a ti te pasa, después de ya tantos años en México, a lo mejor sí también, que yo a veces cuento los precios mexicanos a los precios polacos.
a la moneda polaca y así comparo si algo es para mí caro o barato. No, yo ya pienso 100% en pesos. ¿Sí, ya? Sí. Ok, ya, entonces te acostumbraste tanto. Yo no, Sí. yo a veces tengo como en mi cabeza, sé que un złoty polaco es 5 pesos y así. Sí. así Pero lo cuento. hacía durante mucho tiempo. ¿Sí? Sí, o sea, siempre calculaba euro, obviamente, ¿no? Y ya siento como yo me propuse en algún momento, no, ya no lo voy a hacer. Voy a poner entonces todo, ¿no? En la aplicación del banco lo voy a poner todo ya en pesos para que vea cuánto es, ¿no? Y así, no sé, ya todo en pesos. Entonces, sí, pues digo, porque yo de esta manera, a lo mejor, no sé, a lo mejor por eso se me dificulta a veces decir si algo es barato o caro, Claro, ¿no? sí. Porque sé que en Polonia eso podría, por ejemplo, ser barato, podría ser Claro. caro, pero no significa que sea igual en México. Claro, sí.